Aprendo en casa. Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de educación secundaria del Perú. Hoy comenzamos un nuevo programa radial de Aprendo en Casa para que desarrollen sus capacidades de emprendedor y se preparen para el mundo del trabajo. El presente programa está elaborado pensado en las chicas y chicos de secundaria del primer y segundo grado del área de educación para el trabajo. Ahí vamos. Fátima y Pedro, bienvenidos nuevamente. ¿Recuerdan qué aprendimos en el programa anterior? Hola, estimado profesor. Chicas y chicos, estoy muy contenta de participar y compartir una nueva experiencia con todos ustedes. En el programa anterior conocimos la importancia de aplicar la metodología del Design Thinking para crear proyectos de emprendimiento. ¿Cómo están, amigas y amigos? En el programa anterior aprendimos las 5 fases de la metodología del Design Thinking. Muy bien, estudiantes. El día de hoy iniciamos un nuevo programa donde desarrollaremos la experiencia de aprendizaje, que es: aprovechamos las potencialidades de la zona para generar prototipos de posibles emprendimientos que promueven el trabajo de las familias. Esta experiencia de aprendizaje la vamos a trabajar en 2 momentos o programas. Para ello, tenemos actividades muy interesantes e importantes para fortalecer tu espíritu emprendedor. Profesor, ¿qué aprendizajes desarrollaremos en este primer programa? Buena pregunta, Pedro. En este primer programa aprenderemos las fases de la metodología del Design Thinking. Por lo tanto, el programa de hoy se denomina: desarrollaremos las fases de la metodología del Design Thinking para generar proyectos de emprendimientos. Interesante, profesor. ¿Y qué aprenderemos en el programa de hoy? En este programa radial aprenderán a aplicar la metodología del Design Thinking formulando el desafío, recogiendo información para empatizar, sintetizar y definir el problema y las necesidades de las personas, aprovechando los potenciales de su zona para generar futuros emprendimientos. Profesor, ¿qué actividades vamos a realizar para lograrlo? Bien, Pedro, estás atento al programa. Iniciaremos formulando el desafío. Luego, recogeremos información explorando las necesidades y expectativas de las personas de nuestra zona. Continuaremos definiendo las necesidades y problemas de las personas para promover el trabajo en la familia a partir de las potencialidades de nuestra zona. Y, finalmente, reflexionaremos sobre lo aprendido. Profesor, el programa de hoy está muy interesante y estoy segura de que mis amigas y amigos en sus casitas prestan mucha atención al programa. Por supuesto que sí, Fátima. Estudiantes del Perú, ¿recuerdan qué características tiene el desafío? El desafío está centrado en la persona o comunidad. Además, no debe ser tan corto ni tan amplio. También nos debe permitir plantear alternativas de solución y se hace en forma de pregunta, como, por ejemplo, ¿cómo podríamos incrementar, crear, solucionar, mejorar? Muy bien, Fátima y Pedro. Y a las y los estudiantes que respondieron en sus casitas: Pedro, ¿cómo podemos obtener la información de nuestros usuarios? Utilizando la técnica de la entrevista. Muy bien, Pedro y Fátima. En esta ocasión utilizaremos la técnica de la entrevista. Profesor, ¿y qué haremos con la entrevista? Analizaremos todo lo registrado con la técnica del mapa de empatía, el POV y el ¿cómo podríamos? Excelente, estudiantes. No solo han recordado lo aprendido en el programa anterior, sino que han ido descubriendo las actividades que trabajaremos en el programa de hoy. Muy bien, chicas y chicos. A continuación, les presentamos una lectura que nos ayudará a orientar nuestra experiencia de aprendizaje. Escuchen con atención.
las potencialidades son todos aquellos recursos que existen en una zona determinada, que no están siendo utilizados plenamente para la generación actual o futura de ingresos, para dinamizar las economías donde están localizadas. El Perú es un país muy diverso, lo que permite generar actividades productivas y de servicios asociados a los recursos naturales, como los forestales, la pesca, agricultura, ganadería, agroindustria, gastronomía, turismo, así como los grandes centros arqueológicos de gran riqueza cultural e histórica, entre otros. Este conjunto de recursos generan actividades y servicios en las diversas zonas costeñas, andinas, amazónicas, que se les denomina potencialidades que pueden ser fuentes de emprendimiento, familiares o comunales. Ante esta situación nos preguntamos, ¿cómo podemos aprovechar las potencialidades de la zona y generar prototipos de proyectos de emprendimiento que promuevan el trabajo en las familias? Ahora, cierren sus ojos e imaginen su comunidad y visualicemos aquellas potencialidades o riquezas que tiene. Seguramente están viendo la vegetación, la gran cantidad de frutas, plantas medicinales o quizás las diversas variedades de papas que existen, la rica leche y carne que nos brindan las vacas. Vemos los ríos con su riqueza acuícola y todo aquello que podemos aprovechar de ellas. Ahora, seleccionemos las principales o aquellas que te llamaron más la atención para generar emprendimientos. ¿Listos? Sí, profesor. ¡Excelente! Ahora, todas y todos respondan. En su región o comunidad, ¿cuáles creen que son las potencialidades que resaltan? San Martín es una región con mucha vegetación y tenemos diversas potencialidades, como, por ejemplo, el turismo, los frutales, entre otros. Pedro, ¿y en tu región qué potencialidades tenemos? Profesor, en la región Ayacucho encontramos muchas potencialidades, tanto en la artesanía, su cultura y sobre todo lo que se produce en la agricultura y ganadería. Muy bien. Desde Huancavelica, Alicia nos envía un mensaje de WhatsApp contando las potencialidades de su comunidad. Perfecto. Alicia nos dice que en su comunidad hay un potencial de lugares turísticos, agricultura, ganadería, textilería, artesanía. Es importante conocer lo que producen nuestras localidades. En algunas tenemos muchos recursos que son potencialidades y en otras no. A ello se suma la falta de interés de los pobladores a fin de poder convertirlas en oportunidades para emprender. Ahora vamos a formular el desafío. Para ello, partiremos de una pregunta retadora en relación con el aprovechamiento de las potencialidades de la zona para generar futuros emprendimientos que promuevan el trabajo en familia. Profesor, ya tengo claras las potencialidades de mi comunidad. Profesor, entonces ya podemos hacer una lista de todas las potencialidades que tenemos en cada una de nuestras comunidades. ¡Excelente, Pedro y Fátima! Claro, Pedro. Ya pueden hacer una lista de todas las potencialidades que han identificado en su comunidad, pero recuerden, deben seleccionar la que más interese y después redactar una frase de manera resumida. Profesor, también nos podemos hacer preguntas como, por ejemplo, ¿cómo podemos aprovechar los frutos de la zona para generar fuente de trabajo en la familia? O puede ser, ¿qué productos alternativos se podría producir a partir de la sábila? Por supuesto que sí, estudiantes. De esa manera será mucho más fácil realizar la pregunta retadora. Ahora, te invitamos a formular la pregunta retadora. Muy bien, estudiantes de todo el Perú. Profesor, ahora que ya tenemos definida la pregunta retadora, ¿qué debemos hacer? Ahora vamos a redactar el desafío. Por ejemplo, elaborar productos alternativos utilizando los frutos de la zona para generar empleo en las familias.
elaborar productos derivados a base de sábila. De esta forma, promovemos el empleo en las familias. ¡Ya lo tengo! ¡Manos a la obra, compañeras y compañeros! Ya tenemos nuestro desafío. Ahora pasaremos a desarrollar la fase empatizar de la metodología del Design Thinking, donde vamos a recoger la información de las personas o usuarios. Lo realizaremos aplicando una entrevista. Profesor, ¿por qué usaremos la entrevista para la fase empatizar? Pedro, te cuento. En la fase empatizar, lo que haremos es interactuar con las personas o usuarios. Entonces, ¿cuál crees que sería la técnica para poder obtener información? Entiendo, profesor. Entonces sería la entrevista, porque de esa manera podría interactuar con mis usuarios para conocer lo que sienten y piensan sobre algún problema o necesidad que los afecta. Excelente, Pedro. Profesor, ¿será complicado realizar la entrevista? No es complicado. Para realizar la entrevista, primero debemos planificarla teniendo en cuenta a la persona o los usuarios a las que vas a entrevistar. Profesor, tengo una duda. ¿Cómo podremos hacer la entrevista si estamos en confinamiento y no podemos salir? Buen punto, Pedro. En este contexto de pandemia que estamos viviendo, podemos realizar la entrevista con las personas de nuestro entorno. Puede ser mamá, papá, tío, abuelos, vecinos, etc. ¿Y qué preguntas realizaré, profesor? Interesante pregunta, Fátima. Debes elaborar las preguntas de acuerdo a tu desafío con relación a lo que dice. Piensa, ve, oye de tus posibles clientes. Profesor, ¿cómo realizaremos la entrevista? La entrevista se debe realizar teniendo en cuenta algunas recomendaciones. Tener preparada una ficha de entrevista por persona. No asumamos ni supongamos nada, solo debemos preguntar. No debemos sugerir respuestas, incluso si la persona hace una pausa antes de responder, no podemos ayudarla sugiriendo una respuesta. Las respuestas debemos escribirlas en nuestro cuaderno o en hojas de papel. Pero también, si cuentas con un grabador de audio, podrías registrar la entrevista. Profesor, ¿y qué haremos con las entrevistas de nuestros usuarios? Deben organizar las informaciones recogidas y a partir de ello definir las necesidades de las personas, para luego, de manera creativa y aprovechando las potencialidades de su zona, puedan generar alternativas de solución a esas necesidades. ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Ahora vamos a pasar a la fase idear, en donde vamos a definir el problema que tienen los usuarios, es decir, las personas que has entrevistado. ¡Qué emoción! ¿Qué actividades realizaremos? Lo primero que realizaremos es organizar la información obtenida de la entrevista. En esta ocasión, utilizaremos la técnica del mapa de empatía, que permitirá sintetizar la información obtenida sobre los entrevistados. ¿Y cómo haremos el mapa de empatía? Para ello, realiza en tu cuaderno u hoja de reuso un rectángulo y divídelo en 4 partes. En cada una de ellas vas a ubicar las preguntas que se indicarán a continuación. Vamos a considerar lo siguiente. Lo que dice, frases que el usuario o persona haya dicho, lo que hace, acciones y comportamientos que observaste, lo que piensa, lo que puede estar pensando, lo que siente, qué emociones puede estar sintiendo. Luego, utilizar post-its o papeles de colores en pequeños cuadrados para que escribas las respuestas de acuerdo con las características presentadas. Profesor, ¿para qué nos servirá la información que obtendremos del mapa de empatía? Buena pregunta, Fátima. Una vez procesada y sintetizada la información a través del mapa de empatía, vamos a identificar las necesidades y revelaciones que tienen los usuarios, familia. Para ello, deberemos definir el problema de forma más precisa, con ideas más claras, considerando las revelaciones que surgieron. Para ello,
emplearemos el punto de vista o POV, por sus siglas en inglés Point of View. Profesor, es la primera vez que escucho esta técnica. ¿Nos podría decir en qué consiste la técnica punto de vista o POV? Claro que sí, Pedro. Consiste en el juego de 3 palabras claves. El usuario es una de las personas entrevistadas. La necesidad deben ser verbos. La revelación o insight debe ser una declaración sintetizada que dará la solución de diseño. Suena divertido e interesante. Por supuesto, Fátima. Estudiantes, atentos a lo siguiente. Para redactar el POV vamos a realizar una tabla que tenga 5 columnas y 2 filas. ¿La tienen lista? Contamos hasta 3. 1, 2, 3. Continuamos. En la primera columna escribiremos el usuario, es decir, el nombre. En la siguiente columna nos corresponde escribir un signo más que significa necesita. En la tercera, anotarás la necesidad que has identificado en el mapa de empatía. En la cuarta columna, anota otro signo más que significa por qué. Y en la quinta columna, el insight o revelación. Aquí describimos la clave de la necesidad identificado en el mapa de empatía. En la segunda fila, redactarás tu POV. Su redacción es de la siguiente manera. Usuario, necesita, necesidad, porque, revelación o insight. Profesor, ¿nos podrías dar un ejemplo para que todos mis amigos oyentes puedan resolverlo con facilidad? Claro que sí, Pedro. Ahí va un ejemplo. Los turistas, que sería el usuario, necesitan una variedad de modelos de collares de colores llamativos con diseños novedosos, que sería la necesidad. Porque necesitan combinar con las diferentes ropas que se lucirán, sería la revelación. ¡Bravo! ¡Ah! Llegó el momento esperado. De acuerdo con el ejemplo presentado, ahora vamos a redactar el POV, considerando las potencialidades de tu zona para promover el trabajo. Listo, profesor. Ya lo tengo definido. ¿Ahora qué sigue? Esto se pone cada vez más interesante. Al tener definido el problema, debemos ponernos a pensar cómo podríamos resolverlo. Para esto, aplicaremos la técnica de ¿cómo podríamos nosotros? Consiste en generar preguntas vinculadas con la persona o el usuario objetivo, sobre sus necesidades y las revelaciones encontradas. Todavía no me queda claro, profesor. No te preocupes, Pedro. Haremos un ejemplo. Yo te preguntaré. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que los turistas visiten las zonas turísticas de la comunidad de Aspitia para generar ingresos económicos? Publicando fotos de las zonas turísticas de mi comunidad. Eso llamaría mucho la atención. Exacto, Pedro. Lo que tienes que hacer es elaborar las preguntas de acuerdo a la necesidad que encontraste en el mapa de empatía y en la técnica punto de vista o POV. Ya entendí, profesor. Entonces mi pregunta sería, por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros incrementar la venta de productos derivados de la tuna para generar empleo en mi familia? ¡Bravo, Pedro! ¡Felicitaciones! Recibimos el mensaje al WhatsApp desde Ucayali. Santiago nos dice que ya terminó de redactar su pregunta retadora que dice: ¿cómo podríamos incrementar la venta de miel multifloral y nutritiva en nuestra región de Ucayali? Bien, Santiago, felicitaciones. Excelente, Fátima y Pedro, y a todos los estudiantes que nos acompañaron. Estudiantes del primer y segundo grado de todo el Perú, de acuerdo con los ejemplos presentados, elaboren la pregunta que empieza con ¿cómo podríamos?, sobre el problema planteado. Felicitaciones a todas y todos por la experiencia vivida. Ahora reflexionemos sobre el logro de nuestro aprendizaje a través de ¿qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué situaciones favorecieron tus aprendizajes? ¿En qué situaciones de nuestra vida nos servirá lo aprendido hoy?
No olvides guardar tus evidencias porque se utilizarán cuando regreses a clases. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!